Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. También quiero pedirles que por favor apaguemos nuestros celulares durante este tiempo. No los pongamos ni siquiera en vibrador, apaguémoslo y démosle este tiempo, que no son más de 2 horas, al Señor. ¿Ok? No se asusten, no son 2 horas. Hoy, domingo 14 de abril del 2024. Es increíble cómo pasan los días, ¿eh? Ya estamos abril. ¿Ya tienen todos sus Biblias en la mano? Quiero hacer un anuncio. Este es un anuncio extraoficial, solamente para hombres. El día martes a las 9 de la mañana nos vamos a reunir aquí en la iglesia y vamos a hacer un viaje en bicicleta hasta Colcas. Así que todos los hombres que quieran viajar en bicicleta, el día martes saldremos de la iglesia 9 en punto para poder regresar a tiempo y vamos a tratar de llegar a Colcas. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero están los hombres invitados a este viaje en bicicleta a Colcas para que, si todavía no conocen el refugio, pues puedan conocer el refugio. Si ya están todos listos, vamos a orar para entregar este tiempo al Señor. Querido Dios, te damos gracias por este tiempo. Tú eres nuestro Padre Celestial y queremos honrarte, queremos alabarte, queremos glorificarte, Señor. Así que te pedimos que durante este tiempo seamos bautizados con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Que tu Espíritu nos haga sensibles a escuchar tu voz y tu dirección. Señor, no queremos salir igual de como hemos entrado, Señor. Queremos salir cambiados, renovados, transformados, corregidos, Señor. No por lo que dice la persona que está parada aquí, sino por lo que dice tu palabra, Señor. Que sea tu palabra esa espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y que produce cambios, esos cambios que a ti te agradan, Padre Celestial. Así que háblanos en el día de hoy, Señor, a través de este maravilloso libro de Hechos. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén, 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 amén. Bueno, en nuestro último estudio del libro de Hechos, siempre acostumbramos a hacer un pequeño recuento para los que no han estado presentes, ¿no? Terminamos el capítulo 1 y en este capítulo lo último que vimos fue el hecho de que los apóstoles, al ya no estar Judas, ¿no? Se había suicidado, decidieron escoger a Matías como el 12º apóstol. Y dijimos la semana pasada que nada de esto hubiera estado mal. Nada de esto hubiera estado mal. Si no es por el hecho de que el Señor les había dicho específicamente a los apóstoles que esperaran la promesa del Padre. Esto significaba que no hicieran nada, que no tomaran ninguna decisión hasta no tener el poder del Espíritu Santo sobre ellos. ¿Y qué pasó? Ellos no lo hicieron. Y dijimos también que la consecuencia de ello es que si hubo tanta urgencia para escoger un nuevo apóstol, entonces ¿por qué no volvimos a escuchar más de él ni de sus obras? Porque no esperaron y decidieron hacerlo sin tener el poder del Espíritu Santo. Se cree más bien que Pablo fue escogido por el Señor para ser ese 12º apóstol. Y concluimos diciendo que es importante, iglesia, es muy importante que no hagamos nada, que no tomemos ninguna decisión, por más insignificante que sea, sin estar guiados por el Espíritu Santo y confirmados en su palabra. Qué importante es esto, iglesia. Lo venimos repitiendo una y otra vez. No debemos tomar ninguna decisión si no estamos obviamente en oración, guiados por el Espíritu Santo y confirmados en su palabra, si es posible 3 veces. A veces una vez no es suficiente. Queremos estar
seguros que la decisión que vamos a tomar está alineada con lo que el Espíritu Santo nos está guiando. Y hoy, iglesia, al estudiar el capítulo 2 de este libro de Hechos, o llamado también Hechos de los Apóstoles, vamos a adentrarnos, por así decirlo, al corazón de la iglesia primitiva. Mejor dicho, vamos a adentrarnos a los comienzos de la iglesia cristiana. Es aquí donde se forma la iglesia de Cristo. No puede haber una iglesia de Cristo si el Espíritu Santo no está ahí. Así que aquí nos encontraremos con uno de los eventos más trascendentales de todos los tiempos, el día de Pentecostés. Y este evento marcó el comienzo de una nueva era en la historia del cristianismo. Y este capítulo 2 de Hechos nos presenta un momento crucial. Los discípulos se encontraban reunidos en un lugar, ¿no? En el aposento alto, esperando la promesa de Jesús de enviarles el Espíritu Santo. De repente, dice, un sonido como de una ráfaga de viento llenó la casa donde estaban reunidos, y lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. Y entonces todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Este evento no solo marcó el cumplimiento de la promesa del Padre. Recordamos que Jesús les dijo: esperen, no se muevan, que les voy a enviar la promesa de mi Padre. Así que este evento es el cumplimiento de esa promesa. Pero también aquí empezó una nueva fase de la obra redentora de Dios. Mejor dicho, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos con poder y los capacitó. En otras palabras, los equipó para testificar valientemente acerca de Jesús. Y el libro de Segunda de Timoteo parece que no lo pusimos, pero el libro de Segunda de Timoteo, un versículo muy conocido por todos, dice precisamente: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos equipa para testificar de Cristo con valentía. ¿Por qué? Lo dice aquí, ¿no? Porque no nos ha dado un espíritu de timidez, según de Timoteo 1:7. Y entonces Pedro, el apóstol Pedro, ahora sí, lleno del Espíritu Santo, lleno de ese poder sobrenatural, se levantó y predicó un poderoso sermón que llevó a miles de personas a arrepentirse y ser bautizadas en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Iglesia, esto no hubiera sucedido si Pedro no hubiera estado lleno del poder del Espíritu Santo. Pedro no se levantó esa mañana y dijo: ¿saben qué? Hoy voy a preparar un sermón y lo voy a predicar a un montón de gente. No. Pedro fue guiado absoluta y totalmente por el poder del Espíritu Santo. Y es muchas veces de la misma manera, iglesia, que esto nos podría suceder a nosotros. Incluso nos ha sucedido ya. Sin ese poder sobrenatural, que es el Espíritu Santo, el que habla por nosotros. Es el Espíritu Santo el que ora por nosotros. El libro de Romanos 8, 26 y 27, que tampoco no lo tengo, no sé por qué pasó acá. Pero bueno, el libro de Romanos 8, 26 y 27 nos dice: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos.
No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Romanos 8, 26 y 27. Disculpen, sino que ayer no hubo internet, o sea que las cosas salieron así. Pero más allá de los acontecimientos extraordinarios sucedidos en Pentecostés, este pasaje nos enseña lecciones profundas sobre el poder transformador del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y así como los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y capacitados para llevar el Evangelio al mundo, también nosotros como creyentes somos llamados a ser llenos del Espíritu Santo y ser testigos de Cristo en todas partes. Y el libro de Mateo, seguimos en eso, el libro de Mateo 28, 19 y 20, ya ustedes lo conocen, ¿no? La gran comisión nos dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y que dice el último: y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo no solo estará con nosotros hasta el fin del mundo y nos capacitará para el servicio, sino que también produce frutos en nuestras vidas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y cuando permitimos que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, somos transformados a la imagen de Cristo y a la vez capacitados para cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Por lo tanto, iglesia, que este relato del evento de Pentecostés nos inspire a buscar una relación más profunda con el Espíritu Santo. Que estemos dispuestos a ser llenos de su poder y a ser esos testigos valientes de Jesús en un mundo que tanto lo necesita. Que podamos experimentar la transformación que solo el Espíritu Santo puede traer. Y vivir vidas que glorifiquen a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solo lo podemos hacer con el poder del Espíritu Santo. Y por eso necesitamos constantemente pedirlo. Espíritu Santo, ven sobre mí, dame ese poder que necesito para hacer estas cosas, para predicarle a esta persona. Tú nos has dado un espíritu de valor, no de timidez. Dame ese valor para yo ir a mi vecino, ir a mi familiar, ir a mi padre, ir al amigo, al compañero de trabajo y decirle: ¿sabes qué? Cristo te ama. No tener miedo, no tener vergüenza, porque el Espíritu que vive en nosotros nos ha dado un espíritu de valor, no de timidez. Y muchas veces las palabras van a fluir y no vas a saber tú de dónde. Pero es el Espíritu Santo que está hablando por ti y está poniendo esas palabras en tu boca. Así que no tengamos temor. Vamos entonces al capítulo 2 de este libro de Hechos y vamos a leer los versículos del 1 al 15. Eso sí lo tenemos ahí. Y voy a pedirles a todos que nos pongamos de pie para leer estos versículos, por favor. Y los vamos a leer todos juntos. ¿Estamos listos? Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos
procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, muchos corrieron al lugar y quedaron todos pasmados, porque cada uno de los escuchaba hablar en su propia lengua, en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, de Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están choborras. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Tomen asiento, por favor. Qué importante, ¿no? Qué interesante. Y yo quiero que nos pongamos en este momento en los pies de los apóstoles, en los pies de todas las personas que estaban ahí. Recordemos y sabemos que una iglesia en oración siempre es una iglesia poderosa, pero la verdadera y real influencia de una iglesia no reside en la cantidad ni en la posición social de sus miembros, ni en la elegancia del edificio, ni en el tamaño de sus contribuciones, sino en la presencia y el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí, en la tierra, como en el día de Pentecostés, pero allí donde está ausente el ministerio del Espíritu Santo, la iglesia es tan solo un cuerpo sin aliento. En otras palabras, el Espíritu Santo es el que vivifica. Mejor dicho, sin el Espíritu Santo no hay una verdadera iglesia de Cristo. Porque entonces no somos guiados por el Espíritu, sino somos guiados por nuestra carne, por nuestro conocimiento, nuestro intelecto. Y una iglesia de Cristo tiene que ser guiada por su Espíritu. Vamos a ver algunos puntos sobre este pasaje, y el punto número 1 es: ¿dónde estaban todos? ¿Dónde estaban todos en ese momento? Dice el texto que estaban todos juntos en el mismo lugar. Y no podemos pasar desapercibido esta frase, iglesia. Estábamos todos juntos en el mismo lugar. Es como hoy, estamos todos juntos en el mismo lugar. ¿Qué estamos haciendo? Alabando al Señor, glorificando al Señor, orando, escuchando su palabra. Ellos estaban unidos, orando y esperando la promesa del Padre. Iglesia, esta es una condición esencial del corazón, una condición absolutamente necesaria para recibir el poder del Espíritu Santo. O sea, para ser llenados con el poder del Espíritu Santo debe haber unidad. Y para ello debemos quedar vaciados totalmente de todo egoísmo, de todo celo, de toda envidia, resentimiento, falta de compasión, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos estar unidos si tenemos celos el uno del otro. No podemos estar unidos si estoy resentido con una persona acá. No podemos estar unidos si tenemos envidia de la otra persona. Ellos estaban todos juntos en el mismo lugar, orando. Y cuando los hermanos oran juntos en unidad, entonces el Señor enviará su bendición. Dice la palabra en Mateo 18:20, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Repitan conmigo: porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, y estoy yo en medio de ellos. ¿Qué quiere decir eso, iglesia? Que en este momento Jesús está sentado en una de estas sillas vacías. Ahorita Jesús está sentado en una de esas sillas. Cuidado, te sientes encima de Él nada más. Pero Él está aquí. Él está escuchando lo que estoy hablando. Él está escuchando lo que tú estás pensando en este momento. Probablemente está diciendo: ¿a qué hora termina, Juan, que tengo hambre? Ya me quiero ir a comer mi patito. No sé.
pero Él te está escuchando. Él escucha, Él lee tus pensamientos. Si recordamos en esos 10 días de oración y ayuno corporativo que tuvimos antes de celebrar la resurrección de Jesucristo, en esos 10 días en que estuvimos unidos como un solo cuerpo, pudimos experimentar la bendición de Dios como iglesia y de forma individual. Y hemos escuchado varios testimonios de cómo Dios ha bendecido el cuerpo de Cristo. Y quiero decirles, iglesia, que Dios quiere bendecirnos. Sí, Él quiere bendecirnos. Él quiere bendecirte. Él quiere bendecirte en todas las áreas de tu vida. Pero hay un requisito, y está escrito en el libro de Deuteronomio 28, del 1 al 2. Lo pueden leer todo el capítulo, pero abreviadamente dice: si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Y si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. ¿Escucharon bien? Si obedeces al Señor tu Dios, todas, no dice que algunas, sino todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Punto número 2. ¿Cuándo vino la bendición? La bendición vino cuando llegó el día de Pentecostés. No es que el bautismo del Espíritu Santo se le llama día de Pentecostés, no. El día de Pentecostés, según el tiempo, eran 50 días después que Cristo resucitó y 10 días después que Él ascendió al cielo. Se celebraba el día de Pentecostés, también llamado el día de las primicias. Vamos a verlo ahora. Para entender mejor esto, tenemos que saber esto, que el día de Pentecostés era una fiesta judía celebrada 50 días después de la Pascua. Y en los rituales judíos de aquel tiempo, el primer grano de cebada cosechada era presentada a Dios en la Pascua. O sea, tú sembrabas cebada en ese tiempo, cosechabas, tu primera cosecha se la llevabas al sacerdote para que la presente a Dios. Tus primicias, tus primeros frutos. Pero en el día de Pentecostés, dice las primicias del trigo, o sea, el primer grano de trigo cosechado, eran presentados a Dios. Así que por eso el día de Pentecostés se llama también el día de las primicias. Y lo podemos ver en el libro de Números 28, 26, que dice: durante las fiestas, la fiesta de las semanas, presentarás al Señor una ofrenda de grano nuevo en el día de las primicias y celebrarás también una asamblea sagrada en su honor. Ese día no harás ningún trabajo. El día de las primicias era un día tan importante para los judíos que venían judíos de todas partes del mundo, de todas las naciones y de todas las lenguas. Y la tradición judía también enseñaba que la fiesta de Pentecostés marcaba el día cuando la ley fue dada a Israel. En otras palabras, es en el día de Pentecostés, en el Antiguo Testamento, que Israel recibió la ley, mientras que en el día de Pentecostés, en el Nuevo Testamento, la iglesia recibe el bautismo del Espíritu Santo en plenitud. El libro de Levítico nos da las instrucciones originales para la celebración del día de Pentecostés. Lo vemos en Levíticos 23, del 15 al 17, que dice: a partir del día que sigue al día de descanso, el día que lleves el manojo de grano para que sea levantado como una ofrenda especial, contarás 7 semanas completas. 7 por 7. ¿Alguien no sabe matemáticas? 7 por 7, 49, ¿no es cierto? ¿Por qué 50? Porque el día empezaba, de los judíos empezaba al mediodía, a las 6 de la tarde, entonces se contaba hasta la mañana siguiente y era un día más. Dice, cuenta hasta el día después del 7º día de descanso, entonces son 50 días después. Entonces presentarás al Señor una ofrenda de grano nuevo
desde donde quiera que vivas llevarás dos panes. Escuchen bien esta parte, llevarás 2 panes, no un pan, 2 panes, para ser levantados delante del Señor como ofrenda especial. Prepara cada uno de los panes con 4 litros de harina selecta y hornéalos con levadura y serán una ofrenda al Señor de la primera de tus cosechas. Qué interesante esto que el Señor es tan detallista, ¿no? Te dice que prepares 2 panes, que los hagas con levadura, que los hornees, que le pongas harina selecta, etcétera, etcétera. El Señor es muy especial y especial en las cosas que nos pide. Y dice el texto en el versículo 17 que acabamos de leer, que llevarás 2 panes con levadura. Y estos 2 panes debían ser mecidos ante el Señor por el sacerdote como parte de la celebración. O sea, 2 panes, uno en cada mano, el sacerdote los mecía delante de Dios. El simbolismo de los 2 panes es que un pan representaba a Israel y el otro pan representaba a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los no judíos. Tú eres gentil, yo soy gentil, no porque somos caballeros, o sea, gentiles, sino se le llama gentiles a los no judíos. Esto quiere decir, o quería decir, que no solo se salvaría Israel, sino también la multitud de los gentiles se volverían al Señor Jesucristo, que es lo que estamos viviendo ahora. Y dice el texto también al comienzo del versículo 1, cuando llegó el día. ¿De qué día estamos hablando? Del día que Dios ya ha dispuesto de antemano. No dice cuando llegó el día lunes o cuando llegó el 1 de julio, sino dice cuando llegó el día. El día que Dios ya ha dispuesto de antemano. Y esto nos muestra, iglesia, que las obras de Dios están siempre en armonía con su tiempo. Y el libro de Gálatas 4:4 nos da un ejemplo, dice, pero cuando se cumplió el plazo, ¿qué plazo? El plazo que solamente Dios sabía, ¿no? Cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. O sea, cuando se cumplió el plazo, cuando llegó el día, esto quiere decir, iglesia, y entendámoslo bien, que Dios nunca hace nada ni antes ni después, sino en el plazo justo, en el día perfecto. Esto quiere decir también que hay una afinidad de lo terrenal con lo celestial en todo lo dispuesto por aquel cuyas obras son perfectas. Y esto es una enseñanza para nosotros, iglesia. Voy a regresar a lo terrenal y a lo celestial en un momento, pero esto es una enseñanza para nosotros, iglesia, porque puede que tú estés esperando por algo. No lo sé. De repente Dios te dio una promesa. Has orado. Dios te ha confirmado, pero no sucede nada todavía. Y de repente tú te preguntas, ¿será que me equivoqué? ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿O no me escuchó? Y empiezas a dudar. Y aquí aprendemos, iglesia, que el tiempo de Dios es perfecto. Que no es ni antes ni después. Que lo que Dios te ha prometido se va a cumplir. Tenlo por seguro. Pero es en su tiempo perfecto. Y es cuando se alinean lo terrenal con lo celestial. Qué interesante. Y tú te estarás preguntando qué significa eso. ¿Qué quiero decir con esto, iglesia? Lo que quiero decir es que puede que tú no estés listo o lista para recibir la bendición, que todavía hay algo en ti que tienes que cambiar, dejar, perdonar, etcétera, etcétera. Eso es lo terrenal. Y mientras tú no arregles eso, no te puedes alinear con lo celestial. Y la bendición está ahí, esperando por ti, para ser derramada sobre ti. Me parece que alguna vez conté esta historia de un hombre que murió y llegó al cielo, y estando ahí, uno de los ángeles decidió hacerle el tour, ¿no? Te voy a enseñar el cielo para que te familiarices con él.
mira, aquí están las mansiones, en esta vas a vivir tú, aquí están las calles de oro, ¿no? Y mientras caminaban, él vio a lo lejos un depósito de color blanco, gigante. Entonces le preguntó al ángel, ¿qué era eso? Y el ángel le dijo, bueno, después te lo enseño. Tanto fue la insistencia de este hombre que el ángel dijo, ¿sabes qué? Vamos para allá. Y lo llevó ahí. Entonces el ángel abrió un portón blanco, gigantesco, y entraron. Y mientras caminaban por los pasillos del lugar, él veía cajas blancas de distintos tamaños, chiquitas, más grandes, gigantescas. Y de pronto vio un espacio con su nombre, y ahí había miles de cajas, de todos los tamaños. Y él, asombrado, le preguntó al ángel, ¿qué son todas esas cajas que están ahí con mi nombre? A lo que el ángel le respondió, esas son todas las bendiciones que el Señor tenía para ti, pero que ahí se quedaron. Ahí se quedaron. Y muchas veces, iglesia, nos perdemos las bendiciones. Y desgraciadamente las bendiciones no son acumulativas. O sea, hoy día perdiste las bendiciones, mañana tienes doble bendición. No, las de hoy ya las perdiste y están ahí acumuladas. Levanten la mano a quienes quieren perder bendición. Nadie quiere. Levanten la mano quienes quieren la bendición. Todos queremos la bendición de Dios, ¿no es cierto? Ya leímos lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Cuando llegó el día de Pentecostés, esto es interesante. Cuando llegó el día de Pentecostés y sucedió el bautismo del Espíritu Santo. Dios tenía un plan y un propósito y un día específico para enviar su Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, sobre nosotros. Y escogió el día de Pentecostés. Tengamos en cuenta, iglesia, que los discípulos no eran ajenos a la persona y obra del Espíritu Santo. Ellos lo vieron continuamente trabajando en el ministerio de Jesús. Ellos incluso experimentaron algo del poder del Espíritu Santo al salir y servir a Dios. Lo vemos cuando fueron enviados de 2 en 2 por el mismo Jesús en el libro de Lucas 10 del 17 al 20. Se fueron de 2 en 2 y cuando regresaron, dice, cuando los 72 discípulos regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se someten en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podré hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. El Señor los equipó temporalmente con el Espíritu Santo para hacer una obra determinada. Eso es el Antiguo Testamento. Hubiera sido fácil para ellos pensar que el Espíritu Santo vendría la misma tarde que Jesús ascendió al cielo, o después de 3 días, o después de 7 días. Pero tuvieron que esperar pacientemente, sin saber, 10 días enteros hasta que llegó el día de Pentecostés. Y el día de Pentecostés era el día planeado por Dios, porque era el día en que estaba todo el mundo ahí, ¿no? Y el único precedente bíblico posible para esto podría ser el libro de Jeremías 42:7, que dice: 10 días después, la palabra del Señor vino a Jeremías. Pero ¿quién habría sospechado eso? ¿Quién hubiera tenido la certeza de que eso iba a suceder precisamente en Pentecostés? Nadie. Pero Dios usó este tiempo para derribarlos, para humillarlos, para unirlos y después edificarlos. Y durante esos 10 días, su paciencia, su bondad, su compasión se pusieron a prueba. Y a pesar de ellos, todos perseveraron y se quedaron juntos en unidad. Y muchas veces esto sucede en la iglesia. Dios prueba nuestra paciencia, nuestra bondad.
y muchos salen corriendo. Sin embargo, ellos se quedaron unidos, ellos perseveraron, ellos esperaban la promesa del Padre y no se quisieron mover hasta que llegara. Y no importaba si esperaban 10 días o 100 días, allí iban a estar hasta que ese día llegara. Y lo que este pasaje nos dice acerca del regalo del Espíritu Santo es que muchas veces, iglesia, se da cuando Dios trata con la carne y uno muere a sí mismo. O sea, cuando se alinea lo terrenal con lo celestial. Así que el Espíritu Santo sigue dispuesto para venir sobre todos aquellos que estén listos a acudir a Él. Es más, al final de este estudio voy a hacer una invitación a aquellos que quieran recibir el bautismo del Espíritu Santo para tener poder, para tener esa valentía de ir al vecino o al compañero que quieres decirle pero que te chupas. ¿Sabes qué? Dios te ama. Punto 3. ¿Cómo sobrevino la bendición? La bendición sobrevino de repente. Vino del cielo con un ruido, dice, como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Dice que aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Esto sucedió de un momento a otro, iglesia. Esto no fue el resultado de un proceso de crecimiento y madurez espiritual. Esto no fue el resultado de un curso de discipulado que se hizo por ahí y ¡brum! No, ni fue algo que evolucionó de su propia conciencia interior. No, fue el don directo del Padre en respuesta a la oración creyente de cada uno de ellos. A su fe. Y Hebreos 11:1, muy conocido, nos dice, ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles. Eran más de 120 los que estaban en el aposento alto. Ellos tenían esa fe, esa confianza de lo que esperaban, aunque no lo veían. ¿Tienes tú esa fe de esperar en la promesa del Padre? ¿Tienes tú la fe suficiente para decir, yo voy a esperar la promesa de Dios el tiempo que sea necesario? No me voy a adelantar a hacer las cosas a mi manera, porque no vas a salir bien parado, te lo garantizo. Pero si esperamos la promesa del Padre, si esperamos las confirmaciones de Él, entonces vamos a ser bendecidos. Esto sucedió en cumplimiento de su propia promesa llena de gracia. Recordemos que Jesús mismo dijo, esperen la promesa de mi Padre, el poder del Espíritu Santo. Y ellos esperaron. Luego dice el texto que vino como una violenta ráfaga de viento y como unas lenguas como de fuego, lenguas como de fuego. Fíjense, tenemos que ponernos en los zapatos de cada uno de ellos en ese momento. Imaginemos la reacción cuando una violenta ráfaga de viento y luego lenguas de fuego. Imagínate que tú estás ahí y estás escuchando ese ruido fuerte de un viento que viene, que abre las puertas, levanta las cortinas y de repente ves que sobre cada persona se para como lenguas de fuego. ¿Cómo reaccionarías en ese momento? Un hecho extraordinario, típico de una personalidad que no puede ser limitada ni controlada por la voluntad del hombre, típico de Dios. Lo que quiero decir es que la manera como Dios se manifiesta escapa a nuestra imaginación, ¿o no? La manera como Dios ha hecho y te ha bendecido muchas veces nos ha dejado con la boca abierta, ¿no? O nos hemos vuelto como perritos. ¡Wow! ¡Wow! ¿No? Experimentamos las bendiciones de Dios y nos quedamos con la boca abierta. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de imposibles. Dios hace lo imposible posible.
Y aquí Dios se manifiesta de una manera tal que escapa a nuestra imaginación. Tú dices, de repente Dios lo va a hacer así, de repente Dios lo hará así. No, o de repente va a venir alguien, o de repente fulano de tal va a traer. No. Y de repente dices, ¿qué? Oye, mira que, no. ¿Cómo? ¡Wow! No lo puedo creer. ¿Saben qué? Mal dicho, sí lo puedo creer. Porque para Dios eso no es nada. Para Dios no hay nada imposible. Entonces, en lugar de decir increíble, debemos decir creíble. Creíble. Para Dios eso no es nada. Siempre nos va a dejar con la boca abierta. Y eso fue lo que sucedió. El libro de Juan 3:8 nos dice, el viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Esta sola línea nos dice mucho de cómo se mueve el Espíritu Santo, iglesia. Primero, de repente, de un momento a otro, sin avisar. Segundo, dice un ruido. O sea, era real. Aunque no se podía tocar, sí lo podíamos escuchar. Venía del cielo, definitivamente no era de la tierra. Esto no fue creado o manipulado o manufacturado o hecho especialmente aquí en la tierra, ¿no? Que una compañía dice, yo voy a crear el Espíritu Santo y se los voy a mandar a ustedes con una ráfaga de viento y con lenguas de fuego. No, esto vino directamente del cielo. No hay nadie, ni máquina, ni nada que pueda hacerlo. De forma violenta, sí, lleno de fuerza. Venía con gran poder. Estas lenguas como de fuego que se repartieron también eran inusuales. Algo fuera de lo común, algo nunca visto. Ni se ha vuelto a ver. Y este hecho está relacionado quizás con la profecía de Juan el Bautista en Mateo 3:11 que dice, yo los bautizo a ustedes con agua como señal de su arrepentimiento. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Se dan cuenta? Con el Espíritu Santo y con fuego. Y la idea tras la imagen del fuego suele ser también de purificación. Es como cuando un refinador de oro, ¿no?, usa fuego para purificar el oro. O el fuego puede quemar lo que es temporal, dejando solo lo que durará. Esta es una excelente ilustración del principio de que la llenura del Espíritu Santo no es solo para obtener ese poder sobrenatural, sino también para purificarnos, iglesia. Es a través del Espíritu Santo que nos purificamos. Es esa vocecita que vamos a escuchar. Eso no debes ver. Eso que estás viendo no es bueno. O eso que estás haciendo no es bueno. O eso que acabas de hacer no está bien. Vete y pídele perdón. Pero ¿quieres purificarte? El Espíritu Santo te va a purificar. El Espíritu Santo te va a hacer caminar en santidad. Y eso es lo que necesitamos, iglesia. Caminar en santidad. Punto 4. ¿A quién vino la bendición? A los 12 apóstoles. En ese momento ya estaba Matías. A los 120 que estaban en el aposento alto, esperando. Dice que la bendición vino como lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos. Y esto es interesante, iglesia, porque Dios no hace acepción de personas. En otras palabras, Dios no discrimina a nadie. Cada una de las personas que estaban esperando en ese lugar fueron llenados con el poder del Espíritu Santo. Cada uno de ellos recibió el mismo don. Aunque la manifestación del poder en sus vidas individuales fuera diferente, pero era el mismo Espíritu. Y eso aplica también para nosotros, iglesia. Todos recibimos el Espíritu Santo.
pero su poder se va a manifestar en nosotros de distintas maneras, con distintos dones. A unos les va a dar don de profecía, a unos de repente don de lenguas, a otros don de interpretación de lenguas, don de enseñar, etcétera, etcétera. La lección indudable para nosotros, iglesia, es que cada discípulo creyente de Jesús puede y debería ser lleno del Espíritu Santo. Más que esto, cada uno que en aquel aposento alto fue bautizado con el Espíritu Santo era perfectamente consciente de este hecho. En este caso, no hay diferencia alguna entre esa época y la época actual, a la época que estamos viviendo. Y el libro de Lucas 11:13 nos dice, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Luego dice que el Espíritu Santo se posó sobre cada uno de ellos. Y esta palabra, posarse, en el griego tiene una fuerza notable, sobre todo en el Nuevo Testamento, ya que nos da la idea de una preparación completa y una cierta permanencia de posición y condición. En otras palabras, o en palabras más sencillas, el Espíritu Santo vino para posesionarse y quedarse en ti y sobre ti hasta lo último de tus días aquí en la tierra. Y bajo el viejo pacto, el Espíritu Santo se posó sobre el pueblo de Dios, más como una nación, la nación de Israel. Pero bajo el nuevo pacto, el Espíritu Santo se posa sobre el pueblo de Dios como individuos. Las lenguas de fuego, dice, posándose sobre cada uno de ellos. Y este extraño fenómeno nunca había sucedido y nunca volvería a suceder en las páginas de la Biblia, iglesia. Pero fue dado para enfatizar este punto, que el Espíritu de Dios estaba y está presente ahora en sus tres facetas, para, en y epi. Para los que han estudiado fe profunda lo saben. Para, que significa con o alrededor de cada persona. Esto sucede cuando no has recibido el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está alrededor tuyo, tocando tu corazón, esperando a que lo recibas. Y tú sientes ese fuego, ese deseo ardiente, quiero recibirlo. A veces te resistes, a veces no, a veces decides, ¿sabes qué? Ya es momento, voy a recibirlo. Ese es para, con, alrededor de cada persona. En, cuando ya lo recibiste, dentro de cada persona. Dice la palabra que el Espíritu viene a morar dentro de nosotros y nuestro cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo. En. Y epi, que significa sobre cada persona. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y esto es muy importante, iglesia, porque es así como se manifiesta el Espíritu Santo en cada persona. ¿Quieres tener poder? ¿Quieres tener ese poder sobrenatural para ir y hacer discípulos? ¿Quieres tener ese poder sobrenatural para ser testigos tanto en Cajabamba, como en Huamachuco, como en Trujillo, como en Lima y el resto del mundo? ¿Quieres tener ese poder? Pues si quieres tener ese poder, ponte de pie y vamos a hacer una oración para recibir el poder, el bautismo del Espíritu Santo. No es obligatorio, pero si tú quieres tener ese poder, ya tienes el Espíritu Santo dentro de ti, necesitas tenerlo sobre ti para tener ese poder. Vamos a orar y quiero que cada uno ahí donde estén en sus filas pongan su mano sobre el hombro de cada uno. Así. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, Señor. Venimos a ti emocionados, Señor, por esa promesa tuya, Señor, del bautismo del Espíritu Santo. Padre, necesitamos más que nunca de tu poder, Señor, para poder ir y hacer discípulos, Señor. Hay tanta gente que no conoce de ti, que si tú vienes hoy y te llevas a tu iglesia, muchos son los que se van a quedar, Señor.
Danos ese poder, danos esa valentía para ir y hacer discípulos. Repitan después de mí: querido Dios, hoy recibo el bautismo de tu Espíritu Santo. Hoy recibo tu poder para ir y ser testigo, tanto en Jerusalén, Judea, Samaria y el resto del mundo. Ven, Espíritu Santo, sobre mí y dame tu poder. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. Eso es todo por el día de hoy. Nos queda el punto 5, que vamos a hablar sobre el don de lenguas en la próxima semana. Pero vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Pedimos una vez más, Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste con poder, Señor. Que salgamos de aquí, Señor, a predicar tu palabra a cuanta persona nos encontremos, Señor. Que no tengamos temor, Señor, porque tú no nos has dado un espíritu de temor, sino de valor, dominio propio y amor. Así que yo oro, Señor, para que seamos usados, Señor, como instrumentos tuyos, Señor, para empujar tu reino, tanto en Cajabamba, que lo necesita, como en todas partes del Perú y del mundo, Señor. Que seamos esa voz audible, Señor, que vaya y predique tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.